Hola, bienvenidos al canal Antonio Profe. Hoy vamos a ver el tema 2 de Física y Química de segundo de la ESO. El tema se llama estados de la materia. Los estados de la materia: sólido, líquido y gas. ¿Qué características tienen estos tres estados? Pues en esta tabla se resume y son muy importantes porque se suele preguntar. Por ejemplo, los sólidos pues tienen forma constante. Los sólidos no se les cambia la forma, a no ser que los funda y ya no es un sólido, ya es un líquido. Tienen volumen constante. El volumen de un sólido no cambia, siempre es el mismo. ¿Se expanden? No se expanden. No se hacen grandes y se expanden. ¿Se comprimen? Tampoco se encogen, ¿vale? Luego los sólidos, forma constante, volumen constante, no se expanden y no se comprimen. Líquidos. Los líquidos, pues la forma es variable, porque en un líquido la forma es la del recipiente que los contiene, luego forma variable. Volumen constante, el volumen no cambia. ¿Se expanden? No se expanden, no se van por ahí. ¿Se comprimen? Sí, pero muy poco, ¿de acuerdo? Y luego los gases, pues tienen forma variable, porque claro, donde lo metas, pues los gases lo ocupan todo. Volumen variable, los gases tú lo dejas y se van expandiendo y ocupan todo el volumen. Luego el volumen es el recipiente que los contiene, porque lo ocupan todo. Se expanden, por supuesto, lo acabamos de ver, se expanden hasta completar todo el volumen. ¿Se comprimen? También se comprimen. O sea, yo puedo coger un gas y comprimirlos. Y a lo mejor tengo un litro y convertirlo en medio litro. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas propiedades que tienen la materia, ¿vale? Pues la vamos a intentar explicar con una teoría que se llama la teoría cinética de la materia. La teoría cinética de la materia es una teoría muy básica, al nivel que nosotros lo vemos en segundo de la ESO, muy básica, y que te dice de qué está compuesta la materia y qué le está pasando a la materia. ¿De acuerdo? Bueno, la teoría cinética de la materia nos dice dos cositas. La primera es que la materia está formada por partículas muy pequeñas que están más o menos unidas en función del estado en el que se encuentren. En los sólidos están fuertemente unidas, en los líquidos están unidas pero la fuerza de la unión es menor, y en los sólidos prácticamente están libres. Las fuerzas que las mantienen unidas son muy pequeñas. Segunda cosita, las partículas están en continuo movimiento y la velocidad de ese movimiento aumenta al aumentar la temperatura. Fijaros, ahí tenéis un sólido y veis cómo las partículas están moviéndose. Si calentamos, veis cómo vibran cada vez más fuerte y se mueven cada vez más rápido. Y si enfriamos, pues lo que ocurre es lo contrario, las partículas cada vez se mueven más despacito y se agrupan. Esto es independientemente del estado en el que se encuentren. Si yo ahora cojo un líquido, pues las partículas están en movimiento. Si las enfrío, pues las partículas se moverán con una velocidad más lenta. Y si las caliento, pues las partículas se moverán con una velocidad mucho mayor. Aplica la teoría cinética de los gases a los sólidos. ¿Por qué los sólidos son como son? Podemos decir que los sólidos están formados por partículas muy pequeñas que se están moviendo, pero estas partículas están en posiciones fijas. Es como si estamos en un cine y está todo el mundo sentado. Las personas que están sentadas podemos imaginarnos que son átomos. Se pueden mover mientras permanezcan sentadas, están hablando uno con el otro, pero no se mueven, los sillones no se mueven, están en posiciones fijas. Luego, la forma va a permanecer constante, el volumen va a permanecer constante, no se va a poner ni más pequeño ni más grande. No se expanden porque no se pueden separar y no se comprimen porque no se pueden unir. Están en posiciones fijas. ¿De acuerdo? Pues así explicamos las propiedades de un sólido. Y si me dicen que aplique la teoría cinética a un líquido, pues un líquido evidentemente también está formado por partículas muy pequeñas que se están moviendo. Pero en el caso de los líquidos tienen forma variable. Y eso ocurre porque los átomos que forman el líquido se pueden mover uno con respecto al otro. Se pueden mover. Ya se pueden separar. Es como si yo, el ejemplo de antes, el del cine, la gente están sentadas en butacas, pero esas butacas no están fijadas al suelo. Si yo las puedo coger y llevármelas donde quiera, me puedo mover de un lado para otro. Pues obviamente, si la gente se separa y la gente se mueve y la gente se pega a la pared, pues la forma tiene que ser variable, porque va a depender de donde te lleves el sillón. El volumen va a ser constante, porque los átomos se pueden mover uno con respecto a otro, pero no se pueden separar. Se expanden no, porque hemos dicho que no me puedo separar. Y se comprimen muy poco, porque tampoco me puedo juntar.
¿Y si aplicamos la teoría cinética a los gases? Bien, pues los gases, como ya sabemos, están formados por partículas muy pequeñas en continuo movimiento que ocupan todo el recipiente que los contiene. No tienen forma, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. El volumen es variable, yo puedo comprimirlos y ahora, por ejemplo, ocupan la mitad del volumen, o puedo expandirlos y que ocupen más volumen. Luego no tienen forma, no tienen volumen constante, se pueden expandir y se pueden comprimir. Leyes de los gases. Estas leyes aparecen porque unos científicos se ponen a trabajar con gases. O sea, cogen los gases y los calientan, o cogen los gases y le aumentan la presión, ¿vale? O cogen los gases y los comprimen y le disminuyen el volumen. Y ellos llegan a una serie de conclusiones, ¿de acuerdo? Cuando se hacen estos experimentos con gases, pues por ejemplo, Boyle y Mariotte llegaron a la conclusión de que el producto de la presión por el volumen, o sea, yo tengo un gas encerrado en un recipiente, pues la presión a la que está ese gas por el volumen al que está ese gas me va a dar un número constante, siempre me va a dar el mismo número, siempre que la temperatura permanezca constante. Si P por V me da 10, si cambio la presión, el volumen cambia para que me vuelva a dar 10. Ley de Gay-Lussac. Son otros científicos que se pusieron a trabajar con los gases, pero esta gente mantuvieron el volumen constante. O sea, un recipiente de 1 litro cerrado, y ahora a ese recipiente de 1 litro cerrado le hicieron de 2. Por ejemplo, lo calentaron. Si lo caliento, ellos se dieron cuenta que aumenta la presión. Si lo enfrío, ellos se dieron cuenta que disminuye la presión. Y de lo que se dieron cuenta es que si yo divido la presión del recipiente entre la temperatura del recipiente, me sale siempre el mismo número, un número constante. Y luego la ley de Charles, otra ley muy parecida, este hombre lo que hizo fue mantener constante la presión. La presión, ¿de acuerdo? Pues cuando Charles dividía el volumen entre la temperatura, pues también le salía un número constante, ¿vale? Esto significa que si yo aumento el volumen, la temperatura tiene que aumentar. Si el volumen vale 1 y la temperatura vale 1, 1 partido de 1, 1. ¿Qué pasa si el volumen vale 10? Pues que la temperatura tiene que aumentar y tiene que valer 10, para que 10 entre 10 me vuelva a salir 1. ¿De acuerdo? Ley de Gay-Lussac. Perdón, ley de Charles. Cambios de estado. De sólido a líquido, fusión. De líquido a sólido, solidificación. De líquido a vapor, vaporización. De gas a líquido, condensación. De sólido directamente a gas, que eso ocurre, esto ocurre, los sólidos pueden convertirse en gases directamente. Sublimación. Y los gases pueden pasar directamente a sólidos, directamente, sin pasar por el estado líquido. Sublimación inversa. ¿De acuerdo? Esto te lo aprendes, no hay más remedio. Y por último, otra cosa que se suele preguntar mucho es aplicar la teoría cinética, y con esto ya os digo, la teoría cinética es lo más importante del tema, a los cambios de estado. A los cambios de estado. O sea, aquí he representado una gráfica en la que tenemos temperatura en el eje vertical frente a tiempo en el eje X. Y imaginaros que tenemos un sólido que inicialmente estaba a menos 20 grados centígrados. Si yo ahora empiezo a calentar, que es lo que estamos haciendo aquí con el tiempo, estamos calentando, ¿qué le pasará al sólido? Pues que el sólido irá de menos 20, menos 19, imaginaros que es agua, ¿de acuerdo? Agua, congelada a menos 20 grados. Si la caliento, no se congela de golpe. Eso es imposible. Lo que hace es ir aumentando la temperatura. Menos 20, menos 18, menos 15, menos 5, menos 1, 0. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque hemos dicho que la teoría cinética me tiene que explicar lo que está pasando ahí. Pues muy sencillo. Lo que está pasando es que la energía que yo le estoy dando al hielo que estaba a menos 20 grados, la están absorbiendo las partículas que forman el hielo y esas partículas se están moviendo más rápido, están vibrando más rápido. Y al vibrar más rápido, aumenta la velocidad de vibración, aumenta la temperatura. ¿De acuerdo? Luego, desde menos 20 hasta 0, el calor, la energía que yo le estoy comunicando,
al líquido, en este caso agua, se está gastando en aumentar la energía cinética, la velocidad de las partículas. ¿De acuerdo? Sin embargo, fijaros, cuando llego a 0 grados centígrados se tira un rato con la misma temperatura. Ya no sube de temperatura. ¿Qué está pasando ahí? Pues, cuando llego a 0 grados centígrados, todo el mundo sabe que el agua se empieza a descongelar, empieza a pasar de estado sólido a líquido. Y la energía que le estamos dando con el calor, porque yo estoy calentando, se está gastando en romper las uniones entre las moléculas de agua. Dijimos antes que los sólidos las partículas que conforman los sólidos están en posiciones fijas. Si yo voy calentando, las partículas cada vez se mueven más rápido, más rápido, más rápido. Y llega un punto que se mueven tan rápido que ya empiezan a moverse una con respecto a otra. Y eso es precisamente lo que ocurría en los líquidos. ¿De acuerdo? Bien, ya he descongelado todo el agua. Y ahora resulta que empieza otra vez a subir la temperatura. Agua líquida y está empezando a subir la temperatura. ¿Qué está pasando? Pues ya tengo las partículas de agua que se mueven unas con respecto a otras. Si le estoy dando calor, ¿qué está ocurriendo? Pues que las partículas de agua empiezan a moverse todavía más rápido, ¿vale? Y si aumenta la velocidad a la que se mueven las partículas, aumenta la temperatura, con lo cual le estoy dando energía, esa energía la están utilizando en moverse más rápido y por consiguiente estoy aumentando la temperatura durante todo este tramo. Y cuando llega a 100 grados, se para otra vez, ya no sigue aumentando la temperatura y se queda un rato a 100 grados, hasta que se evapore todo el agua. ¿Qué está pasando ahí? Pues que la energía que yo le estoy dando, teoría cinética, se está gastando ahora en romper ya directamente la unión entre las partículas. Ya no es que estén cerquita y se puede mover una con respecto a otra, no, ya es que la estoy rompiendo, una partícula que estaba unida a la vecina, ahora le estoy dando tanta energía que estoy separándolas completamente y convirtiéndolas en gas. Pues toda la energía que yo le estoy dando se está convirtiendo, se está utilizando en romper esa unión y convertirla en gas. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien. Terminamos este vídeo y nos vemos en el próximo, tema 3. Hasta luego.